este video te quiero compartir un poco de lo que es mi día a día trabajando como freelancer en distintos proyectos y cosas que hago habitualmente. Por ejemplo, justo ahora me encuentro trabajando desde mi home office, desde mi espacio de trabajo, y estoy revisando algunos correos, estoy configurando algunos anuncios y campañas de clientes. Pero bueno, ahorita me estoy alistando porque mi novia generó una cita a un taller de café. Nos van a explicar un poquito de cómo hacer café, algunas máquinas de Nespresso y más. Dependiendo el día, pues en esta ocasión, como si voy a trabajar algunas cosas sencillas pero importantes, me voy a llevar simplemente la laptop. Y normalmente también suelo cargar con unos AirPods o también tengo los Sonos Ace. Entonces, si quiero ir ligero, puedo llevarme simplemente estos y me van bien. O si quiero enfocarme más, voy a trabajar varias horas y es un espacio muy ruidoso, pues suelo llevarme los Sonos. Si te gustaría también que te compartiera más información de estos productos, cómo los uso en mi día a día, el equipo que tengo, pues también lo puedes dejar aquí en los comentarios para mostrártelo y decirte cómo lo uso. Por cierto, el iPad mini es uno de mis productos favoritos que utilizo todos los días. Si tú te vas a dedicar al diseño de experiencia de usuario, un iPad no es viable, no es una compra que te recomiendo, pero sí es un complemento esencial. Por ejemplo, yo suelo llevármela cuando voy a trabajar en varias cosas y es un segundo monitor. Puedo reflejar la pantalla de mi laptop en el iPad y ya tengo dos monitores. Entonces, de esta manera le puedo sacar mucho rendimiento, pero en esta ocasión no me lo voy a llevar porque, te digo, no voy a tener mucho tiempo como para consumir o de ocio, ni tampoco voy a trabajar en algo que requiera dos pantallas. Entonces, la laptop es más que suficiente.